Hemos venido con una secuencia de temas que tienen que ver con la forma genuina de vivir este mensaje, de creer este mensaje. Una creencia, como lo hemos dicho, está basada mucho en los sentimientos. Las creencias están muy basadas en los sentimientos. Y nosotros, los seres humanos, con el investigar y preguntar en grandes escenarios que hemos estado, empresas, hemos estado, nos hemos dado cuenta que el hombre es un auto desconocido de sí mismo, del yo. Definir quién soy desde el punto de vista de la trascendencia es uno de los ejercicios más desafiantes que he podido ver en alrededor de 200 personas en los últimos 2 años. Personas que ya han avanzado en sus vidas, que ya han logrado cosas, que piensan que son exitosas, otras que no. Se quedan bloqueadas cuando se les pregunta, define quién eres, quién soy. Es una pregunta que como que nos deja hackeados. Entonces, después nos pasamos a otra pregunta y es, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy desde el punto de vista fisiológico? ¿Cómo funciona mi organismo? ¿Cómo funciona? Y yo quiero decirles que me sorprende lo parecido que somos a Dios. Por eso Él dijo que nosotros éramos semejantes a Él. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le pedimos cosas a Dios que en nuestro tiempo no las hemos recibido, pero en el tiempo de Dios ya están resueltas. O sea, un poco complejo de entenderlo, pero déjenme colocarlo en el siguiente plan. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando se acuestan a dormir, oran de la siguiente manera? Señor, que mi sistema autónomo, mientras yo duermo, siga controlando mi presión arterial, siga vigilando mi pulso cardíaco, siga además trabajando en mi parte gastronómica, siga y siga y siga. ¿Quién ora así? Ninguno. Sin embargo, el hecho de que yo no ore pidiendo eso no quiere decir que no suceda. No suceda. El sistema autónomo es el sistema de nuestro cerebro que se encarga de mantenernos suficientes, a pesar de que no seamos conscientes. Viene yo aquí, Señor, no se te olvide que yo mañana necesito que mi corazón palpite 115,000 veces al día y que mis pulmones lo hagan 33,000 veces también y que yo tenga alrededor de 60,000 pensamientos. Yo no tengo que orar eso porque eso viene implícito por principio en mi sistema autónomo. Así, por eso somos tan parecidos a Dios. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de Dios y de nuestro ser interior, quedamos perdidos. Entonces uno dice, a ver, alguien que me ayude a completar este versículo bíblico, porque los pensamientos salen de dónde. A ver, alguien que lo coloque ahí. ¿Cómo dice el texto bíblico? Porque los malos pensamientos salen de dónde. Alguien que lo coloque en el chat y ustedes se van a dar cuenta. Entonces, quedamos un poco perdidos a veces con los textos bíblicos, a ver quién lo coloca, porque los malos pensamientos, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen los malos pensamientos? Entonces tenemos una confusión. Yo no diría que confusión y desconocimiento. ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué es un sentimiento? ¿Qué es una emoción? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Una cantidad de preguntas que ni siquiera las conocemos. Ni siquiera las conocemos. No sabemos ni siquiera. El original dice que salen del corazón, el texto bíblico. Entonces nos quedamos pensando, "Ay, y entonces, ¿cómo sí que los malos pensamientos salen del corazón? Entonces, ¿el corazón qué es? ¿Es el cerebro? ¿Es la mente? ¿Es qué? Se dan cuenta que como que uno empieza a patinar y no entendemos muchas cosas.
¿verdad? Y en esta confusión que hay religiosa, cuando nos preguntan, y entonces explíqueme, Gio, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? Entonces empezamos a tratar de explicar un poco de cosas que quizás por ser falacias, falacias son cosas que son sin fundamento, falsas, montadas sobre doctrinas y sobre doctrinas. Yo jamás pude estar satisfecho con las explicaciones que di entre qué es el alma y el espíritu y el cuerpo y qué pasa cuando muere. Hice un gran esfuerzo y teniendo en cuenta que yo soy esforzado en eso, en investigar, pero me quedaban vacíos que no lograba entender. Eso nos está pasando en el día a día. Por eso les contaba la historia de que por un clavo se perdió un reino. Por un pinche clavo se perdió un reino. Hay una, hay una historia parecida a la del caballo que perdió su patica porque no tenía una herradura, porque le faltaba un clavo, porque por eso el mensajero no pudo llevar el mensaje, que por eso se perdió la guerra y que por eso se perdió un reino. En un programa que se llama Optimizaré, habla de un avión caza de 40 millones de dólares en los Estados Unidos que se cayó en plena ciudad. El piloto alcanzó a disparar su botón de paracaídas y, y no murió y el avión cayó en un campo abierto y no mató a ninguno. Un avión caza de guerra americano, caso real de 40 millones de dólares. Y entonces se devolvieron en el estudio a ver por qué se había caído ese avión. Y ese avión se cayó porque dos tornillos no se apretaron. Pero ¿qué podrán ser dos tornillos? Una cosa que tiene como 5.000 tornillos, dos tornillos, ¿qué importante podrán ser? En el informe que se dice que todo el equipo, esto es real, el equipo de supervisores revisó los alerones y se dieron cuenta que había. Ninguno percibió la falla. Cuando hacen la investigación, identifican que esos tornillos no se apretaron. ¿Qué es un clavo y qué son dos tornillos con estas catástrofes? Ahora, ¿qué representará eso en la vida de un hombre? No conocerse. No saber qué son sus pensamientos, no saber qué son sus sentimientos, no saber qué es su cuerpo. Una de las cosas que ha deteriorado a la humanidad es no saber responder quién soy. ¿Por qué? Porque cuando una persona descubre quién es él, quién soy, se queda con la mandíbula abajo. ¡Wow! ¡Qué extraordinario soy! ¡Qué grandioso soy! ¡Qué fascinante soy! Que eso lo expresó el salmista David, por allá creo que en el Salmo 139, cuando dice, me hiciste extraordinariamente complejo, maravilloso. Cuando una jovencita y un jovencito y cualquier ser humano reconoce que esto es un santuario, que esto es glorioso, entonces la probabilidad de la sexualidad libre se minimiza. Pero una sociedad donde el cuerpo no vale nada, ni donde la vida vale nada, pues es lo que tiene a esta sociedad sumido en el caos de los deseos de la carne. Porque ninguno o una gran mayoría no se valora, no sabe que esto es un santuario, que esto es grandioso, que es extraordinario, que no es algo que se puede manipular o explotar. Entonces, cuando vemos a los actores de televisión que deberíamos colocarles una demanda colectiva por todo el daño que le hacen a los jóvenes y a las personas, por todos esos mensajes de que 3 divorcios, como un amigo que tenía yo que era coach y decía en público, me he casado 4 veces, yo digo, Dios mío, ¿y entonces qué ejemplo me va a dar este señor? Una sociedad totalmente distorsionada de lo que agrada a Dios. Eso se llama realmente errar catastróficamente en el modelo de Dios. Cuando no nos conocemos, cuando no sabemos realmente quiénes somos, esto se derrumba, porque ya no me valoro. Y una sociedad, escuchen esto, una sociedad que ha sido manipulada a través del cerebro con la dopamina,
para comer y comer y comer y disfrutar y comer y comer y comer, porque lo que estamos es drogo gastronómicamente adictos a algo. Por eso uno está en la casa, ¿será que pedimos pizza? ¿Será que traemos? ¿Será que hacemos? ¿Será? Es porque las industrias alimenticias han hecho de la sociedad un mendigo del deseo gastronómico a través de la dopamina. Entonces, todo esto se nos volvió, nosotros estamos aquí como unos pollitos indefensos por la industria del mercado, por la industria de la gastronomía, por la industria del séptimo arte, por la industria de las modas, por la industria de los deportes, y nosotros creemos ingenuamente pues que esto es verdad y sí. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús dice que aquellas cosas que uno valora se convierten en el reino de los cielos de esa persona. Nunca lo había dicho de esta manera. Lo que tú valoras, ese es tu reino de los cielos. A lo que tú le dedicas tu tiempo, ese es tu reino de los cielos. Porque donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Esto que le voy a compartir hoy es absurdamente loco, lo que vamos a escuchar hoy. Le estaba pidiendo a Dios que me diera la sabiduría suficiente para poder plasmar esto de la manera justa y correcta, sin tener en mi corazón ninguna intención de usar la retórica. Retórica era la industria de los griegos para convencer a las personas con las palabras. Déjenme precisar algunas cosas. Cuando leímos hace unos 2 días o 3 días sobre el principal mandamiento, leyéndolo en la versión viviente, en la versión viva, dice lo siguiente, que debemos amar a Dios con todo, a Dios lo debemos amar ¿con qué? Con todo el pensamiento, que lo debemos amar, dice así, versión libre, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios en todo lo que piensas, en todo lo que sientes y en todo lo que haces. Cuando lo encontré en esta versión, me procuraba casi gritar de alegría porque he estado en una búsqueda profunda para entender dónde el hombre se ha vulnerado. O sea, ¿dónde los seres? Es como cuando uno fuma cigarrillo. Yo fumé cigarrillo desde los 12 años hasta los 21. Hoy en día, uno encuentra una cajetilla de cigarrillos y sale un pulmón cancerígeno o un seno con cáncer. Sale ahí. Y uno de todos nos dice, como dice alguien jocosamente que le dijeron, el cigarrillo te va a matar lentamente. Y dice, tranquilo que yo no tengo afán. Los seres humanos, por no valorarnos, por no tener esa valía, nos descuidamos en todas las áreas, pero hay una línea entre la vanidad, para que no se pase a la vanidad, y entre la salud. Pero los seres humanos, como no nos conocemos, pues estamos perdiendo la batalla. Y como lo dice muy bien un texto bíblico, dice, estos que están engañando a la humanidad, ellos mismos son engañados por sus propios deseos, de manera que lo que hay es una hecatombe mundial y todos perdidos. Los que se creen los iluminados de la industria, del tabaco, del licor, del cine, del fútbol. Tengo un amigo que va a empezar a hablar del fútbol, periodista de 30 años. Le hice una presentación porque va a contar muchas cosas que él sabe y que él vivió ya después a los 65 años, de 30 años de vivir las noticias, los periódicos, todo lo que él narró, va a salir a contar todas esas cosas, cómo se manipula y cómo se... Esta sociedad, todo lo que nosotros hacemos en el día a día está etiqueteado por un sistema de valores, de valores. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo. Tú estás ahí en la casita, en la sala, y de pronto tienes un libro en la mesita, ¿cierto? Hay una vocecita que te seduce y le dice, coge el libro, por favor. Y sí, como que tú intentas romper la inercia y empiezas a mover la mano, pero otra voz le dice, eso es doloroso, mucho esfuerzo, coge el control. Así nos funcionamos. Y cuando no nos hemos ejercitado
Escuche, por eso el apóstol dice, ejercítate en la fe, para que nosotros podamos ejercitarnos. En el cristianismo se nos enseñó que el cuerpo es malo. No, el cuerpo lo que está es mal entrenado. Les voy a colocar un ejemplo. Si una persona no hace deporte, entonces el cuerpo los primeros días se resiste, no quiero ir. Y si uno baila, dice así todo emocional, a partir de mañana voy a caminar 2 horas diarias, tu cuerpo se burla de ti y dice, estás loco, ni de fundas. Pero si tú le dices, tranquilo que solo vamos a ir 15 minuticos, entonces él va 15 minuticos. Después le dice, ¿qué tal si vamos media hora? Y cuando se ha creado el hábito, escuche, cuando se ha creado el hábito, el mismo cuerpo un día te dice, hoy no vamos a ir a hacer deporte. No es que nos hayan vendido que esto es Satanás, que este cuerpo, no, es que este cuerpo lastimosamente, desde la perspectiva, está mal entrenado. Y al estar mal entrenado, él es víctima de todo lo que el entorno le pone. Si nosotros, eh, lívido, una palabra por ahí que quiero nombrar, uy, no hable de esas cosas acá. Todo lo que vemos por televisión, las pancartas, las carátulas, todo, absolutamente todo, en esta sociedad nos sobrebombardea para que haya una inclinación hacia la sexualidad. Absolutamente todo está predispuesto. La señorita que dirige las noticias, no se le puede caer una moneda, no la puede recoger en público porque es muy complicado. Todo está diseñado a que sensualmente, y ahí entramos en disyuntiva, porque yo escucho a los jóvenes, pero es que el malo es el que mira y la que se pone no es mala. No, estamos en un caos. ¿Por qué? Porque los seres humanos, en los ejercicios que se colocan, en los mensajes subliminales que se han descubierto, se descubren que en los dibujos animados hay posiciones eróticas, hay falos, hay vaginas, y eso viene de toda una industria, algo tan extraño que no lo entendemos, de manera que cuando llegamos a la adolescencia y con todo esto, pues, todos estamos como fósforos que nos prendemos exacerbados con testosterona y con un mundo loco, pues así es muy difícil sobrevivir. Muy difícil. Salomón dijo, ¿será que un hombre que abrace fuego en su seno no se quema? No se quema. Se va a quemar porque este mundo viene y dice, o sea, esto está diseñado es para que nosotros lo conquistemos. Todavía sigue vigente. Sojuzguen su carne y su mundo y hagan de esto un paraíso. Somos nosotros lo que lo tenemos que hacer y somos nosotros los que debemos trabajar en eso. Entonces, miren lo que dice este primer mandamiento. Noten lo que es el primer mandamiento. Ama a Dios con todo lo que piensas. Ama a Dios con todo lo que sientes y ama a Dios con todo lo que haces. Oh, pero eso es una locura. Porque esos tres elementos, más el cuarto que le pusimos nosotros, el que conversa, porque cada vez que conversamos, tú te das cuenta lo bien que haces o el daño que haces. Ah, eres genial, hija. Gracias por haberlo hecho bien. No te preocupes que yo recojo o tal cosa. No, todo lo que nosotros decimos en el día a día, como dice Salomón, son como clavos o como palabras que construyen o deconstruyen. Entonces, quiero preguntarles algo que coloquen en el chat. ¿Ustedes conocen han escuchado hablar sobre el tabernáculo del santuario del pueblo de Israel? Coloquen ahí uno, si lo han colocado, y dos, si no, para yo ver si hago una profundización o si ya la mayoría lo conoce. ¿Han ustedes leído sobre las enseñanzas que hay en lo que se conoce como el primer pacto de Israel, sobre lo que es el santuario? El lugar del tabernáculo donde estaba el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. ¿De acuerdo? Bueno, déjenme, los pongo un poco en el contexto, porque hay algunas personas que no saben esto y es bueno colocar. Voy a colocarlo en pantalla para que ustedes lo vean. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de esclavitud, Él les dio unas enseñanzas. Les dio, quiero que ustedes hagan un templo y en un santuario se llama el tabernáculo. Y en ese tabernáculo ustedes van a construir una especie de casa donde yo voy a morar. Y ese tabernáculo tenía una misión.
y era representar la naturaleza de Dios en el cielo, su grandeza y su trono. Entonces, miren mi pantalla para que ustedes lo conozcan. Esto es el tabernáculo. Este es el tabernáculo. Ustedes lo pueden buscar por internet. El tabernáculo estaba compuesto de 3 aspectos, como lo pueden ver acá. Lo voy a colocar acá. Está el atrio. El atrio es el lugar donde está la mayoría de las personas, como en este caso, acá, en cualquiera de estos casos. Esto era como una tienda de campaña y estaba encerrado. Y ustedes ven que hay un espacio amplio y hay uno que está cubierto. El espacio amplio, el espacio que está amplio se llama atrio. Voy a tomar este como ejemplo. Este como ejemplo. ¿Lo están viendo? Voy a rayarlo acá. Este espacio que ustedes están viendo acá, se llamaba el atrio. ¿De acuerdo? El lugar público, por así llamarlo. El lugar de lo exterior. ¿De acuerdo? Ese simboliza el cuerpo. Mucha atención con esto. Ese simboliza el cuerpo. En tipología bíblica simboliza el cuerpo. Y vamos a abordar esto acá. ¿De acuerdo? Ahora vamos a mirar que por aquí hay algo que se llama el lugar santo. El lugar santo, aquí voy a colocar esta. ¿Están viendo mi pantalla? Coloquen un 1, por favor, si lo están viendo. Este es el lugar santo que está acá. El atrio estaba diferenciado por una cortina del lugar santo. ¿Están viendo mi pantalla? Coloquen aquí. Este es el lugar santo. Aquí estaban los sacerdotes, los que ministraban. Y aquí, en esta cortina, que ustedes ven acá, esta cortina, estaba el lugar santísimo, ¿cómo les parece? En este lugar estaba el lugar santísimo, aquí estaba el lugar santo, y el atrio era el lugar donde se preparaban todos, era el lugar público, el visible. Entonces, déjenme ponerlos en el contexto para que saquemos una enseñanza bien bonita de acá hoy. El atrio es el cuerpo, es tu vida pública, lo que todo el mundo ve de ti, que es este cuerpo, ¿de acuerdo? Este cuerpo que contiene el exterior, que es este templo, este es el atrio. El lugar santo, que es aquí, por eso les preguntaba, qué son los pensamientos y qué son los sentimientos? Entonces, por eso les pregunté. Les hice una pregunta inicialmente para aclarar algunos detalles que quería que quedaran muy claros, ¿de acuerdo? El texto que les voy a compartir aquí en pantalla para que ustedes lo lean más precisamente está en Mateo 15. Dice, pero lo que sale de la boca viene de la mente. Escuchen, viene de la mente. Aunque tú lo leas en la versión de corazón, realmente la mente es la explicación más correcta, porque el corazón es un músculo, pero el corazón es el asiento de las emociones. Entonces, ¿de dónde es que vienen los malos pensamientos, los homicidios y los adulterios? De la mente, de los pensamientos. El ser humano está dividido en 3 grandes aspectos: en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Cómo les parece? Así mismo estamos diseñados. Entonces, vamos despacio. Vámonos primero al primer mandamiento, ¿cierto? Vámonos al primer mandamiento. El principal mandamiento de la ley, es la forma correcta de leerlo. Entonces, el primer mandamiento de la ley es amar a Dios con toda la mente, con todos los pensamientos, con todos los sentimientos que representan el asiento de las emociones, que es el corazón o el alma, y con todas las fuerzas, con todo lo que haces. ¿Cómo les parece? De esa manera, si una persona tiene en su campo consciente su atención puesta en esto, nunca se perderá. Nunca se va a perder. Eso quedó diseñado como un mecanismo de blindaje para que el ser humano lo pudiese entender. ¿Por qué? Porque todos nosotros, si hiciéramos un balance, a Chepita, que ya es una señora con 50 años y unos mesecitos, a Jané, que está acá, a Gladys, a Tefi, a Olguita, a Consuelo, a Fanny,
a todos los que estamos acá, a los jóvenes, si les dijéramos, yo hago preguntas a veces, yo le preguntaba a mi hija, que era una estrategia, le preguntábamos, cómo es tu vida? A Campillo, a Jackie, a Pili, que está aquí al lado. ¿Qué pasa en sus mentes en el día a día? A ver, ¿qué creen ustedes que encuentran? ¿Qué encuentran ustedes en su mente? No sé si alguien se quiere animar a colocar algo ahí. Tranquilo que aquí estamos ante nosotros. Yo les he contado algunas cosas para qué pasa. ¿Qué pasa en sus mentes? ¿Qué piensan y sienten ustedes en el día a día? ¿Quieren ayudarme? Hagamos un test. ¿Qué hay? Incertidumbre, pereza, miedos, dudas, eh, pesares, angustias. ¿Qué hay? A ver, tranquilos. A mí me dan muchas de esas. Es solo para que lo miremos, solo para que lo veamos. No me preocupen que no vamos a decir, "Ay, Campillo, usted como por ahí que me bonito y con esas". No, tranquilo, yo ya les conté todo lo que puede llegar a mi mente, mis pensamientos de duda. Anoche me quedé un rato pensando en todo esto, dándole vueltas en mi cabeza. Vamos a ver si alguien se animó a colocar cositas acá. ¿Qué pasa en tu mente? Bueno, dejémoslo así en miles de cosas para no entrar en detalles porque uno se siente expuesto, ¿cierto? Ay, yo a veces me siento deprimido. A veces me siento que no sé para dónde voy. A veces me siento agotada, agotado. A veces parece que esto no tuviera sentido. Ah, yo ya no quiero luchar más. O a veces siento, todo me molesta. O tengo ansiedad, o tengo miedos. No creo en mí. Tengo muchas cosas. La incertidumbre me consume. ¿Alguna de esas cositas deambulan por su mente? Les pregunto. Están muy sutiles de todo eso, ¿cierto? Pero decirlo como que también, no, a mí no me da pena decirlo. Yo les conté qué día, que me llegó a mi mente un pensamiento sobre una expectativa que había creado de construir ya una seguridad y de pronto sentía que se derrumbaba y entonces mi mente me llegó, dudó en ese momento, bajó un poco a mi sentimiento me acordó, ¿te acuerdas esas veces cuando tú no lograbas pagar y te avergonzaban? Y ya estaba yo casi que, dije, un momentico, un momentico, un momentico, un momentico, mente, tranquila. Eso me estás diciendo tú, pero yo tengo fe, yo creo en Dios y además yo he hecho la tarea bien, así que voy a creer en lo positivo, voy a creer y voy a seguir trabajando como si las cosas fueran a suceder. Yo les he contado, aquí no nos vengamos a decir, no, a mí no, yo soy San Yané, San Fanny, San Campillo, no, todos, San Carito. ¿Qué luchas tienes tú, Carito, con tu familia, tus hijas, tus hijos, tú mismo, José Ignacio, con tus hijos, con tus nietos? Gio, con Daniel y con Tefi que están aquí, con Pili, ¿qué pienso yo? Todos vivimos mentalmente. Todos los sentimientos a veces, wow, ¿para dónde iré yo? Creemos muchas cosas. A mí nadie me quiere porque seré tan feo. Yo porque salí gorda, yo porque tal cosa, yo porque soy muelón, como en mi caso que tengo mis muelas torcidas. Todas las conversaciones. ¿Y están dónde? ¿Dónde sucede eso? Dentro de nosotros, dentro de nosotros. Así que cuando la palabra del Señor nos enseña esto, de que alabemos a Dios, uno diría, oye, pero qué Dios tan narcisista ese, ¿no? ¿Narcisista qué significa? Que todo el mundo tiene que estar pidiéndole a Él y hablándole a Él y diciéndole a Él, Señor, acuérdate de mí, porque si no Dios se pone bravo, como un texto que yo soy celoso y si ustedes adoran a otro, yo me pongo bravo. No, pues qué Dios tan pequeñito. Yo no quiero un Dios así de pequeño. Dios lleno de miedos y de inseguridad y de ego. Es para que lo entendamos, que somos nosotros los que necesitamos llenar esos espacios, porque donde no está Dios, siempre estará otra cosa. Y esa otra cosa casi siempre tiende a llevarnos hacia abajo. Entonces, miren cómo está esto de hilado. Vamos a recordar unos versículos para que ustedes vean. Entonces, Dios le dijo a Israel, construye ese tabernáculo. Y en ese tabernáculo yo me voy a manifestar. Y ahí va a haber un lugar que es el atrio, donde están todos. Como cuando uno va a la iglesia, ay, tan bonita que llegó vestida la hermana Bertilda, ay, tan bonito, nos vemos, todos lindos. Lo físico, lo exterior, lo que yo sé de ti, lo que yo veo de ti, lo que tú ves de mí, la máscara, el cuerpo, el santuario, esto, que también debemos cuidarlo, que también es parte del proceso, que es donde se está perdiendo la gran batalla.
¿verdad? Con este santuario, nosotros debemos adorar a Dios. Con este cuerpo, debemos adorarlo. En el segundo lugar estaba el lugar santo. En el lugar santo se reunían los sacerdotes, que se reunía un grupito más pequeño, que eran los que cortaban el pan, preparaban el cordero. Ahí estaban unas mesitas. Después hablaremos de eso, porque es muy profundo, tiene muchas cosas, ¿cierto? Pero esa era una tipología bíblica de cómo era el trono de Dios, cómo se manifestaba Dios. Era una réplica como del santuario celestial, para que nosotros lo entendiéramos, cómo se pueden hacer las cosas en la dimensión, porque tampoco es así. Y después, y todo estaba dividido por una cortina, por una cortina. Entonces, la cortina es el cuerpo. ¿Cómo les parece? Y en el lugar santísimo, donde se manifestaba la gloria de Dios, allá solo entraba el sacerdote una vez al año. ¿Cómo les parece? Y allá en ese lugar entraba el sacerdote y había un lugar que se llamaba el propiciatorio. Una cosa toda extraña. Propicia significa un lugar, un propiciatorio es como la historia del rey Asuero con Esther, que ella podía morir porque irrumpió sin el permiso del rey, pero él se inclinó y fue propicio. O sea, un lugar para arreglar cuentas, como cuando de pronto uno cometió una falta grave con el papá, con la mamá, y uno sabe que le van a dar una garrotera ese día, y el papá le dice, ven, hijo, que yo te... Como el hijo pródigo, con el padre, que él venía a decir, papá, yo soy un miserable, soy un desgraciado, yo hice esto, y él le decía, no, hijo, eso significa ser ¿qué? Propicio. Un lugar donde se arreglan las cuentas con Dios. Pero arreglar esas cuentas con Dios demandaba un sacrificio, una víctima, para que la ira, entre comillas, cayera sobre la víctima y yo quedara cubierto con el manto de justicia. Es una tipología, una simbología bíblica muy hermosa. Entonces, en el atrio, el público, lo visible, tu cuerpo, lo exterior, que también era santo, era parte del tabernáculo. El lugar santo, emociones y sentimientos. Y lugar santísimo, tu mente y tus pensamientos. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta por qué estaba en esta manera, por qué, y les voy a decir por qué, porque es como cuando vamos dentro de un túnel eh, muy largo que es oscuro, pero vamos con una lámpara. Yo solo voy viendo la parte que voy alumbrando con la lámpara. Como hemos venido estudiando todo esto, pues no hemos logrado tener lo que está más adelante, pero esto ha sido fascinante con el tiempo irlo entendiendo. ¿Por qué? Eso que les estoy contando se llamaba el servicio sacrificial, así se llamaba, el servicio de culto, el culto del sacrificio. Entonces, el sacerdote tenía que poner un cordero, un sacrificio, y presentarlo en el lugar santísimo. ¿De acuerdo? Entonces, con ese sacrificio se obtenía el perdón del pueblo. Se obtenía con ese sacrificio, se llamaba un sustituto, una víctima que moría, se lanzaba la sangre y ahí se expiaba, se removía el pecado, se cubría esa culpa. Entonces, de esa manera, ese mismo santuario del Antiguo Testamento, como se conoce, en la gracia de Cristo se llama una mente y un nuevo espíritu, una nueva mente y un nuevo corazón. ¿Cómo les parece? Así lo dice la profecía de Ezequiel. Les daré una mente, un espíritu nuevo. Les daré un corazón nuevo, sentimientos y emociones nuevas. Y les daré un corazón de carne, es decir, espíritu, la parte mental, la parte emocional y la parte corporal. ¡Wow! Esto me estaba dando vueltas hacía rato. Dije, ¿por qué el mandamiento dice que yo debo amar con todo mi pensamiento? ¿Por qué el mandamiento me dice que yo lo debo amar con todo mi sentimiento? ¿Y por qué me dice que lo debo amar con todo lo que yo hago? Porque esas tres dimensiones controlan todos los resultados de tu vida. Absolutamente todos. La forma en que le hablas a tu esposa,
la forma en que te sientes contigo mismo, la forma en que enfrentes tus sueños, tus retos y tus desafíos, la forma en que eres fiel, la forma en que te guardas para Dios. Todo eso tiene que ver con el proceso. Bueno, qué bueno que en estos temas estén todos los jóvenes porque son muy importantes. Es lo que les voy a decir, todos, para todos, pero sé que esto es importante en especial porque aquí voy a decir algo que lo venía cosechando en mi mente hacía días. Cuando ustedes leen Romanos 12, 1, 2, fue cuando Armando el Lego, Romanos 12, 2, lo dice de la siguiente manera. Romanos 12, 2. Se lo voy a leer para que ustedes mismos lo lean. Romanos 12, 2, como dice en esta versión. Lo voy a leer, lo tiene en pantalla. Dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego, por favor, mucha atención con esto, les ruego que entreguen todo su ser. Escuchen, vamos a leerlo. Por esto, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Escuchen esto. Vamos a rescatar la palabra sacrificio. Vayámonos entonces al lugar santísimo. Entonces, llevaban el cordero llegaba al atrio, ¿cierto? Sacrificaban el cordero en el lugar santo, recogían la sangre y en el lugar santísimo vertían la sangre. Entonces, ese era un sacrificio, ¿qué? Ese era un sacrificio muerto, pero era un sacrificio. Eso era un culto. Era un culto donde se hacían sacrificios para honrar a Dios. ¡Wow! Entonces Pablo lo coloca en un plano para esta época. Y quiero que lo lean muy despacio para que ustedes vean lo fascinante de esto, lo que Pablo está diciendo. Yo lo voy a ir parafraseando un poquito, colocándole algunos aditamentos para que quede más claro. Te voy a repetirlo. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que el culto, el sacrificio de un cuerpo, de una mente y de un corazón, porque aquí está todo el ser, ya no sea el de un cordero muerto que sacrifican, sino que sean vuestras propias vidas. ¡Wow! Escuchen, por favor, esa ofrenda que es su vida, ya no el cordero de allá, ya no el cordero de allá. Vuelvo a repetirlo, esto me pareció, esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Wow, entonces alguien dijo, uy, no, pero eso debe ser muy aburrido. Yo lo pensaba hace unos años, yo tengo ya 53 años y llevo casi 34 que voy a completar en el camino. Pero hubo una época en que una vocecita como que me decía, pero entregarse uno totalmente a esto, como que por allá la carne me reclamaba y me decía como que todavía yo tenía derechos, como, y debe ser por mi juventud también, por eso yo le decía hace unos días a un joven, guarda tu vida, guárdate y no te pierdas hasta que puedas llegar a tener claridad sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo 53 años, porque yo fui joven, yo conocí este mensaje joven. Yo lo conocí en rumbas, en bailes y en licor. Yo conocí eso. Lo conocí cuando tenía 14 años y me convertí a los 21. Y en ese lapso de tiempo yo viví perdido. Escuchen, yo era la oveja perdida y negra y morada y todas juntas. Así que cuando yo escucho a un joven y lo veo tratando de luchar con sus propias conversaciones sobre lo que a él le gusta y le conviene según sus sentidos, yo ya pasé por ahí, pero no puedo transmitirle mis experiencias para que él pudiese entender de qué cosas yo quisiera como padre o como líder espiritual ayudarle a no caer ahí. Porque cuando van pasando los años, ¿será que uno se vuelve acartonado, aburrido, se vuelve un desadaptado social?
No, es que cuando van pasando los años y vamos mirando por el espejo retrovisor, nos vamos dando cuenta de las cosas que son realmente valiosas. Y esto lo digo con mucho respeto. La escritura dice que la necedad está en el corazón del joven. ¿Por qué en un estado, cuando una persona comete un delito a los 16 años, no lo condenan como debería ser según la legislación? Porque psicológicamente se sabe que no tiene la madurez suficiente para tomar esas decisiones. Entonces, como Dios sabía todo esto, y Él le dijo, ustedes se van a ir por los sentidos. Miren lo que Pablo dice en Primera de Corintios cuando dice, tengo gran temor. Escuchen, tengo un miedo, voy a colocarlo en palabras de Pablo. Tengo miedo, como dice Daniel, tengo miedo. Tengo miedo que así como la serpiente su naturaleza logró capturar los sentidos. Escuchen, los sentidos. Lo voy a colocar en alta plastilina. Y la atención de Eva y le quitó la atención de Dios y la puso en algo sensorial. Y Eva compró, porque las estrategias de mercadeo y ventas nacieron en el Edén. Eva puso su atención en una oferta, entonces recuerden, solo puedo tener conscientemente algo que yo valore. Colocó un valor más grande en esta oferta de manera que Dios pasó a un nivel secundario. Entonces Pablo lo dice 2000 años después, casi 4000 años. Dice, lo mismo que le pasó a Eva, les puede pasar a ustedes todos los días. Lo triste es que ustedes, mientras hacen eso, están creyendo que es lo que les conviene. Pero no es así. Wow, no es así. ¿Por qué? La sexualidad, por ejemplo, entre jóvenes que no son casados, deja huellas, huellas de por vida. Marca. ¿Por qué creen ustedes que hay un texto que dice que el deseo de la mujer estará sobre el hombre? Porque hay un vínculo. Cuando se llega a una relación sexual, hay un vínculo que si no se hace bajo la ley de Dios, distorsiona todo el sistema, lo distorsiona y hace que la persona quede perdida porque su valía, su virtuoso círculo interno de valor fue vulnerado y no se tomó dentro del modelo de Dios, dentro del principio. Entonces, cuando Dios dio estos mandamientos de que el hombre debía amarlo con el pensamiento, debía amarlo con el sentimiento, y con el hacer, que es el comportamiento. Es decir, ¿cuál es mi culto hoy? Mi culto racional. Mi sacrificio es este cuerpo. Es decir, con este cuerpo, ¿cómo yo honro a Dios? Hay un texto que nos puede ayudar un poco, que está en Efesios 6, cuando dice, calzados los pies. A ver si alguien se lo sabe para que lo coloque en el chat. Calzados los pies con qué? Como diciendo, no dejen que este cuerpo sea el amo del mundo interior. Dejen que el cuerpo sea siervo del mundo interior. Lo que Pablo expresó en Gálatas, ustedes van a tener una lucha entre lo espiritual y lo material. No es que el cuerpo sea malo. Ese es el indicador de tu trabajo donde tú debes esforzarte para que tú no le des rienda suelta a tu cuerpo, porque él te va a engañar con los sentidos. Él te va a decir, disfruta, prueba, haz aquello, prueba lo otro, aquello que es mejor, porque te lo mereces, porque te necesitas experimentar, porque así vas a lograr más cosas. Así está escrito. Que eso Pablo lo dijo. Entonces, lo que quiere decir el verso bíblico para concluir este mensaje de una manera sencilla es que dentro de mí se encuentra el santuario, el lugar, el atrio, que es este cuerpo. Mi corazón que alberga mis sentimientos y mis emociones, que es el lugar santo. Y la mente, que es el lugar santísimo. Quisiera que todos escucharan esto, que mi hijo Daniel escuchara esto, que mi hija Tefi escuchara esto, que Pili escuchara esto, que yo escuche esto, yo, Gio, también tú, y que todos los que estamos aquí escuchemos esto. Tu mente es el lugar santísimo.
¿Sabían ustedes una historia que cuando el pueblo de Israel perdió una de las guerras con los filisteos, se les robaron el arca del pacto? Vamos a ver si por aquí alguien participó en la pregunta anterior. No, entonces no voy a preguntarles más. En la anterior, el pueblo de Israel vivió una guerra contra los filisteos y se llevaron el arca del pacto. Se la llevaron cautiva. ¿Sabían eso? Y cuando se llevaron el arca cautiva, el sacerdote que estaba de turno dijo una palabra que se llamó Icabod. Y quiero pedirle al Señor que me dé la sabiduría para decirles esto a ustedes hoy y decírmelo a mí. Icabod. Icabod significa ha sido violentada y traspasada la gloria y la santidad de Dios. Wow. Quiere decir que mi mente, que representa esa misma arca, yo debo tener cuidado de Icabod todos los días. Icabod es que le permito yo ver a mis ojos que coloquen cosas en mi mente, porque mi mente y tu mente es el lugar santísimo. ¿Y qué hizo el sistema del mundo? El sistema del mundo lo que hizo fue violentar esa cortina para que toda la basura, toda la inmundicia, toda la sensualidad, todo eso que el mundo pone en la mente, que es el lugar santísimo, y acabó. Traspase la gloria de Dios. Sea quebrantada la gloria de Dios, porque lo que Pablo está diciendo en Romanos 12:2, ahora ustedes ya no tienen que hacer los mismos sacrificios de Israel, que andar con un corderito ahorrando debajo del brazo. Ya les conté que se sacrificaban 200,000 corderos en una fiesta de Pentecostés. Todos llegaban con un corderito para luego llevarlo para que lo sacrificaran en el lugar santo. Entonces Pablo dice, eso se quedó en el pasado. Ahora ustedes, cuando aceptan a Cristo, ustedes ya no se pertenecen, porque Él los compró a ustedes y les dio una nueva identidad, les dio una nueva visa. Ahora ustedes han nacido de nuevo. Pero para que ustedes, no para que Dios esté contento allá diciendo, ay, tengo un poco de cristianitos allá consagrados, bobitos esos que me siguen. No, no, no es por Él, es por ti. Es para que no tengas esa depresión, esa incertidumbre, esos miedos en la noche, ese sinsabor, ese qué será de mí, ese hastío. Es para que ustedes, si ustedes, esto es fascinante. Todo esto Dios me lo ha permitido construir entendiendo lo que dice la neurociencias. La neurociencias, y esto lo voy a repetir nuevamente, la neurociencia dice que yo no puedo tener mi atención plena en dos cosas al tiempo, solo en una, la otra la tercerizo. Esas neurociencias, que son muy chicaneros, que creen que fueron ellos las que lo inventaron, lo dijo Jesús hace 2000 años. Donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces lo voy a colocar, voy a traer el texto de allá, lo voy a unir a las neurociencias y lo voy a colocar en alta plastilina aquí. Cuando tú estés despierto, donde tú voluntaria y conscientemente decidas colocar tu atención, ese es tu reino de los cielos. Es donde está tu corazón. Y si eso que tú eliges es de este mundo, jamás te saciará. Serás un mendigo siempre. Y siempre querrás más, querrás otra película, querrás otra saga, querrás otro concierto, querrás otro partido, querrás otro hombre, querrás otra mujer, porque hasta que tú no coloques tu atención en lo central que te da la solvencia, ahí en adelante nunca más tendrás sed. Eso fue lo que le dijo a la mujer samaritana. Tú has tenido muchas experiencias sexuales, tú has disfrutado de este mundo, no sabemos en qué contexto, has sufrido mucho, pero todo lo que tú veas en el mundo que es agradable, que en alguna medida se puede disfrutar, en alguna medida hay algunas cosas que Pablo dice que pues se pueden ser lícitas, porque no estamos hablando aquí de irnos a un convento. Lo que él está diciendo es, ¿cuál es tu prioridad? Por eso él le dijo a la mujer samaritana, si tú bebes, escuchen por favor, del agua de este pozo, de este mundo, de lo que Él te ofrece, siempre serás una sedienta, siempre. Pero
Iglesia, jóvenes, adultos, Gio, todos, si nosotros bebemos de esta agua, de este pozo que da Jesús, jamás, ni la muerte, ni nada, ni lo alto, ni la desnudez, ni absolutamente nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que el lugar santísimo es nuestra mente, la tuya y la mía. Escuche, tu mente es el lugar santísimo. Tus pensamientos, tus sentimientos y emociones, el lugar santo. Y mi cuerpo, el atrio, el lugar público con el que le puedo servir. ¿Será que en nosotros también tendremos que decir, y Cabob, ha sido traspasada tu santidad, tu mente y tus sentimientos y tu cuerpo? Se fue robado por este mundo y por los filisteos. Por eso, cuando Jesús se fue a ir, dijo una palabra muy poderosa. Yo me voy a ir y les voy a dejar algo. Paz en la mente y en el corazón. Pero no crean que lo van a encontrar allá. La mayoría de ustedes se van a ir por allá. Cuando pasen los años, ustedes se lamentarán de todas esas cicatrices que dejaron en sus vidas. Ya les conté esta historia de un niño que era un poco rebelde. Y entonces el niño lo castigaban y el niño era más rebelde. El papá le dijo, decidió aplicar una estrategia. Le dijo, hijo, no te voy a castigar más por tus rebeldías, ni por tus pilatunas. Cada vez que tú cometas una falta, clavas una puntilla en la pared. Yo no te voy a castigar. Tú clavas una puntillita en la pared. Entonces el peladito dijo, y qué bueno, ya no me van a castigar. Esto se puso fácil. Y empezó a clavar. Y el chico se portaba bien. Papá no lo castigaba y él iba y clavaba su puntillita. Pero un día entró en la mañana con un poco de conciencia y se dio cuenta que tenía media pared llena de puntillas. Y esa pedagogía empezó a decirle, creo que yo necesito cambiar, yo necesito no cometer más errores. Y llamó a su papá y le dijo, papi, perdóname, te he fallado mucho, me he fallado a mí, a mi mamá, he causado mucho dolor. Perdóname, papi, yo quiero cambiar. Y entonces el papá le dijo, el niño le dijo, papá, tengo muchos clavos en la pared ya. Cada vez que veo esos clavos pesan mucho en mi conciencia. Y el papá le dijo, hijo, yo te voy a perdonar. Es más, vamos juntos y quitamos los clavos. Y quitaron los clavos. Y cuando quitaron los clavos, el hijo le dijo, papi, ¿y los huequitos? Y el papá le dijo, esos se van a quedar ahí para que tú sepas de qué fue que te perdoné. Quisiera que lleváramos esto a la vida de los jóvenes, a la vida de los adultos y a la vida de los ancianos, porque esto es para todos. Que no nos queden muchos huequitos de los cuales un día tengamos que mirar atrás con este nivel de conciencia. Cerramos este mensaje diciendo, tu mente es el lugar santísimo. Guárdalo, presérvalo, entrénalo, ejercítalo. Tus emociones y sentimientos, el lugar santo. Vigílalas, ponlas en la presencia de Dios. Encuentra momentos apasionantes y emocionantes en Dios y verá que las demás quedan en la mínima expresión. No se van a ir, que no se van, quedan en la mínima expresión. Y tu cuerpo, en tu agenda, en tus prioridades, que tu cuerpo sea un súbdito del sacrificio a Dios. ¿Saben cómo termina el capítulo 12 de Romanos para concluir? De la siguiente manera. Dicen, voy a repetirlo y concluimos. Por eso, hermanos, voy a parafrasearlo y lo voy a concluir aquí. Por eso, Gio, Kevin, Sophie, José Ignacio, Chepita, todos los que estamos acá, no alcanzo a verlos ya. Puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, Pablo ruega, les ruego que entonces ahora eso que hacía el pueblo de Israel, de llevar un cordero y sacrificarlo por sus culpas,
Eso ya no es necesario. Ahora son sus vidas las que deben estar puestas en sacrificio. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido y este es el postulado de esta comunidad. Miren cómo concluye el 2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con un nuevo lugar santísimo. Ay, perdón, me equivoqué. Con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno y perfecto y agradable. Temor de Dios para todos los que nos involucramos en el servicio. Temor de Dios. Tu mente es el lugar santísimo. Tu mente, tus pensamientos. Tus emociones y sentimientos, el lugar santo. Y tu cuerpo, el atrio, el lugar público, el lugar donde te muestras, el lugar donde te comportas, el lugar donde haces. Señor, te damos gracias porque tu palabra es a un poco a veces desafiante, misteriosa, profunda. Permítenos entender esto hoy, que en buena hora, sin saberlo, tú habías colocado que en Generación Cristo el primer postulado es ser el Evangelio. Esto que estamos leyendo acá. Teniendo en cuenta que cada uno de nosotros tiene dentro de sí mismo el santuario de Dios. El lugar santísimo en la mente y en los pensamientos. El lugar santo en las emociones y los sentimientos. Y el atrio en mi cuerpo, en mis hábitos, en mis comportamientos, en mis deberes, en mi hacer. Con este nivel de conciencia y entendiendo que estar en ti es como el agua para el sediento, como el oasis para el perdido, como el alimento para el hambriento, como la puerta por donde escapo a la hora de morir, como el pan vivo que desciende del cielo. Cuando tú eres eso para mí y no una religión ni una mediana actividad de culto frecuente, la que recuerdo de vez en cuando, cuando yo me vuelvo tú y cuando tú soy yo, cuando somos uno, nunca más volvería a estar ni deprimido ni ansioso ni triste. No es porque tú necesites que los seres humanos, simples mortales, te adoremos. Es porque si no lo hacemos, entonces estaremos perdidos. Gracias por tu palabra. Amén.